de 1517, Martín Lutero vino a un lugar, a una ciudad, a una iglesia, a una catedral en la ciudad de Wittenberg y clavó en las puertas de esa catedral lo que se llaman o se conocen las 95 tesis de la Reforma protestante. La iglesia había caído en un letargo, la iglesia había caído en una religiosidad que se le estaba restando, estaba perdiendo el espíritu, la pasión, la fidelidad, el amor hacia Dios y hacia las cosas de Dios. No solamente Martín Lutero, una variedad de hombres, sobre todo en aquel entonces, comenzaron un proceso desde años antes de 1517. Un proceso de orar, un proceso de buscar a Dios, un proceso de estudiar la palabra, un proceso de meterse con Dios para ver cómo se podía renovar, reformar, rescatar lo que una vez había sido una iglesia vibrante, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia apasionada, una iglesia por la que cientos de miles de personas habían perdido la vida. Ustedes saben que una de las particularidades de la iglesia primitiva fue la persecución por la que tuvo que vivir, una persecución material, una persecución física. Últimamente, en nuestro tiempo, la persecución que estamos experimentando nosotros no es una persecución física, no es una persecución material, es una persecución ideológica, una persecución mental, una persecución donde nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestras familias están siendo bombardeadas, ya no por las lanzas asesinas, por el fuego, las hogueras, las cruces, donde los mártires en el circo romano quedaban ahí dando testimonio de su fe, sino que la persecución que hoy se vive, porque sí se vive, es una persecución que aquí en Costa Rica y en todas las naciones donde estamos llegando se está viviendo, una persecución ideológica, una persecución donde la gente tiene que pelear, luchar contra una serie de pensamientos, de propuestas, de proclamas, de ideologías que están minando la fe de nuestro pueblo. Así como se necesitaba una reforma en tiempos antiguos, hoy igual necesitamos una reforma. Pero la reforma no tanto en lo que hay que creer, sino en cómo hay que actuar. Porque la reforma que necesitamos hoy en día es en nosotros mismos, en nuestros corazones. Levantarnos como una generación que le vamos a decir: Jesús, vamos a amarte, vamos a servirte, vamos a honrarte, pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a ser una generación que va a glorificar y honrar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa lo que el mundo diga, somos una generación apasionada por el Cristo de la gloria. ¿Puedes bendecir el nombre del Rey? ¡Aleluya! Pues resulta que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, de esa gran catedral, que era también una parte de todo un complejo de estudio, y él llegó a esa catedral y a la universidad y clavó lo que se llaman las 95 tesis. El propósito de Martín Lutero no era, ni nunca fue, dividir la iglesia, hacer una división en la iglesia, sino iniciar un tipo de discusión, un tipo de conversación. Y por eso las 95 tesis tenían una introducción que era un anuncio que Martín Lutero puso en esas hojas. Y esa convocatoria que hacía era: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. Esa era la introducción de las 95 tesis. Una proclama, una invitación a venir a discutir, a venir a hablar, a venir a compartir. ¿Qué crees tú de esto, esto y lo otro? 95 proposiciones que yo, con la ayuda de Dios y con la benevolencia de ustedes, voy a compartir una por una hoy. 95 tesis. ¿Listos? No los veo muy listos, ¿verdad? Para evitar eso,
voy a compartir con ustedes lo que se llaman las 5 solas. Las 5 solas son un resumen de las 95 tesis. Diga, gloria a Dios. Las 5 solas son un resumen de las 95 tesis o proposiciones de Martín Lutero. Las 5 solas, a través del tiempo, después de 1517, se vinieron recopilando, se vinieron haciendo resumen a través de grandes hombres, grandes teólogos, grandes reformadores de la fe. Las 5 solas resumen en frases lo que son las 95 tesis de la reforma de Martín Lutero. En primer lugar, tenemos que entender que la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Si una iglesia no está fundamentada en verdades, esa iglesia no puede estar sostenida. Jesucristo dijo que la iglesia que él había venido a edificar estaba fundamentada sobre una roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La verdad, el fundamento de la iglesia tiene que ser siempre la verdad. Por eso estas 5 solas son 5 frases que hablan de grandes verdades como resumen de las 95 tesis. Y la primera de estas grandes solas es una sola escritura. Diga conmigo, una sola escritura. Dígalo de nuevo, una sola escritura. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6, el apóstol San Pablo está hablando a la iglesia en Galacia y le dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Diga conmigo, agradar a Dios. La primera sola lo que busca es que nosotros entendamos lo que es la palabra de Dios. Y la decisión que todo hombre y mujer que quiere amar a Dios, que quiere servir a Dios, tiene que tomar con respecto a la palabra de ese Dios en el cual ha creído. La Biblia me enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando mucha gente viene a la iglesia o mucha gente que nos acompaña a través de redes sociales, de la televisión, mucha gente dice: pastor, pero lo que estaba predicando ese predicador, lo que estaba enseñando ese maestro, era precisamente mi vida, era lo que yo estaba pasando, era lo que yo estaba experimentando, como que alguien le contó absolutamente toda mi vida. Claro que sí, es que la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es la palabra de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Teológicamente tenemos que entender que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta de todo creyente. La regla infalible de fe y conducta de todo creyente. Eso tiene que ser la Biblia para ti y para mí. Hace pocas semanas, en el mes de septiembre, estábamos celebrando el mes de la Biblia y específicamente el Día de la Biblia. ¡Qué bendición! Es saber que tenemos en nosotros la revelación de Dios. La Biblia no es como algunos dicen: bueno, el papel aguanta lo que le pongan. La Biblia no es para guardar ahí el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo del teléfono. La Biblia no es para dejarla abierta en el Salmo 91 en la sala de la casa y llegar después y encontrarse que ya ni la Biblia está porque los ladrones se lo robaron todo. La Biblia no es un amuleto de suerte. La Biblia no es un amuleto espantaladrones. La Biblia es la palabra de Dios que vive y reina para siempre. Es el mensaje de Dios, es el propósito de Dios, es el decreto de Dios. Son los principios y valores que tienen que regir a todo hijo de Dios. Por eso, San Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 1, en el versículo 10 dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios tú vas a poder definirte, buscar el favor de Dios o el favor de los hombres. Porque hoy en día hay una generación muy liviana.
Hay una generación, lamentablemente, una generación que ha decidido buscar el favor de los hombres y no el favor de Dios. Buscar lo que le interesa, buscar lo que le conviene y no lo que tiene que respetar. Mucha gente hoy en día está tratando de hacer que Dios diga lo que ellos quieren que diga, lo que les conviene. Y cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios no va a decir lo que a ti te quiere, lo que tú quieres que te diga. Que Dios no te va a decir lo que a ti te conviene. Que Dios no te va a decir lo que a ti te sirve. Dios te va a decir la verdad. Y esa verdad muchas veces va a doler. Pero ese dolor va a traer vida y vida eterna. Porque el que busca la palabra encuentra al Dios de la palabra. Dale más fuerte ese aplauso al Rey, por favor. Aleluya. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre, según Romanos capítulo 2, es que queriendo ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 2. Quiero llevarte a ese texto en el capítulo 2 del libro de Romanos. Porque cuando nosotros rechazamos la revelación divina, imponemos el pensamiento humano. Cuando se rechaza la revelación de Dios, se impone el pensamiento humano. Por eso en nuestra sociedad hoy en día encontramos mucha gente que dice, yo creo, yo opino, a mí me parece. Y están poniendo en boca de Dios cosas que Dios nunca dijo. Están poniendo en labios de Dios cosas que Dios nunca ha dicho. Porque aquí el principio es, si quieres amar a Dios, si quieres servir a Dios, si quieres vivir conforme a lo que Dios ha dicho, vas a tener que creer que esto es la palabra de Dios. No es cualquier otra cosa. No es cualquier otra cosa. No es un instrumento de Dios. No es una opción de Dios. Es la palabra de Dios. Y ahí es donde está el problema. Porque cuando uno se sienta con alguien que no cree lo que uno cree, cuando uno se sienta con alguien que no está de acuerdo con lo que uno está de acuerdo, cuando uno se sienta con alguien para tratar de proponer, para tratar de hablar, para tratar de discutir sanamente, para tratar de aclarar, si esa persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios, se pierde el tiempo. No hay nada que hacer. Tú no tienes que convencer a alguien de esto, de lo otro. Lo primero que tienes que convencerlo es que, ¿qué es la Biblia para ti? Si una persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no hay forma de conversar con esa persona. No hay manera de llegar a un entendimiento con esa persona. Tú vas a estar en un canal y esa persona va a estar en otro canal. Pero cuando alguien llega al conocimiento y al reconocimiento de que sí, la Biblia es la palabra de Dios, ahí se arregla el asunto. Porque entonces vamos a decir, no lo que piensas tú, no lo que pienso yo. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios del aborto? ¿Qué dice Dios del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué dice Dios con respecto a vivir juntado o no vivir juntado? ¿Qué dice Dios con respecto a esto y con respecto a lo otro? Ya no es lo que tú piensas, ya no es lo que a ti te parece, ya no es lo que a ti te conviene, es lo que Dios ha dicho. Romanos, capítulo 2. Dice de la siguiente forma, primero comenzamos con capítulo 1. Capítulo 1 dice, versículo 18, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Diga conmigo, Dios habla. Dios habla de 3 formas. Número 1, Dios habla obviamente por su palabra. La Biblia enseña que la palabra de Dios es la revelación más segura. Segundo lugar, Dios habla por la conciencia. Cuando la palabra de Dios no se pronuncia sobre algo, la misma Biblia en el libro de Romanos capítulo 2 habla de la ley de la conciencia. Hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo hace la gente que nunca tuvo un pastor tan carga como usted? Yo no sé cómo han hecho, pero bueno. Que nunca han escuchado un mensaje de la palabra. ¿Cómo hace la gente que nunca vino a una iglesia? ¿Cómo hace la gente que nunca conoció la Biblia? ¿Cómo hace la gente que nunca nadie le predicó? La conciencia. Todos estamos bajo la ley de la conciencia. Dígame que no, pero tú sabes lo que es malo. Un bebito sabe lo que es malo.
Un bebito va a travesear, va a tocar un tomacorriente y no mete el dedo así a lo loco. Se acerca suavecito. Vuelve a ver a papi. Vuelve a ver a mami. Tipo Chucky, ¿verdad? Sabe que está haciendo lo incorrecto. Un bebé sabe cuando está haciendo algo incorrecto. Por ejemplo, la Biblia no dice, no fuméis. ¿Acaso la Biblia dice, ay pastor, qué buena noticia me dio? Pero la conciencia te dice que si fumas vas a destruir el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay cosas en las que la Biblia no se pronuncia simple y llanamente, pero tu conciencia te va a hablar. Dios habla por la conciencia. Dios habla por la palabra, Dios habla por la conciencia, y también Dios habla por el universo, por la creación. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú ves los cielos, ves las estrellas, ves la creación, no puedes decir otra cosa que esto no fue por suerte, esto fue por la mano del mejor artista que ha existido, el Rey de Gloria que está sentado en su trono. Bendice el nombre del Rey, por favor. ¿Que Dios habla? Habla. Entonces sigue diciendo versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está la trampa. Se envanecieron en sus razonamientos. Pastores, que yo no entiendo. A Dios no le interesa que entiendas. Dios quiere que creas. A Dios no es para entenderlo, es para creerlo. Y cuando tú metes tus razonamientos, ¿a dónde terminan tus razonamientos? Envolviéndote en una maraña de oscuridad. Porque nota que dice, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se les apagó la luz. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es el problema, que vivimos en una generación tan sabia, tan sabia, tan sabia, tan inteligente, tan instruida. Vivimos en una generación que pretende estudiar a Dios, que pretende entender a Dios, que ha creado la teología, la ciencia de estudiar a Dios. ¿Quién puede estudiar a Dios? ¿Quién? Una generación que está tratando de entender a Dios. ¿Quién puede entender a Dios? Si Él mismo dijo, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Cuánto están lejos mis caminos? Así están los míos, de los tuyos. Nunca vamos a entender a Dios. Por eso se trata de creerle a Dios que su palabra es la verdad. Y entonces, allí es donde uno viene y comienza a pensar, ¿cómo es posible que haya gente en las iglesias que vienen al culto, que vienen al estudio bíblico, que están en un discipulado, que leen la Biblia, que ven programas cristianos y todavía están de acuerdo en el aborto? ¿O están de acuerdo en el matrimonio entre personas de dos sexos? Digo, del mismo sexo. ¿O que están de acuerdo qué sé yo, que no hay que casarse, con solo juntarse? El amor es todo, yo la amo con todo mi corazón, no necesitamos un papel que lo diga. Y se juntan, y de ajuntado, ahí quieren vivir y que Dios los bendiga. Entonces, ¿cómo es posible cuando venimos a la Biblia y la Biblia nos dice todo lo contrario? Por ejemplo, Romanos, ahí en el capítulo 1, versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, diga uso natural, de las mujeres. ¿Qué es lo natural? ¿Una mujer con una mujer? Según Dios, no. Pero según nuestra sociedad, Dios se equivocó. Sí debería ser natural una mujer con otra mujer, si se aman. Y sigue diciendo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, diga de nuevo, uso natural. Entonces, ¿qué es lo natural? ¿Hombre con hombre o hombre con mujer? Aquí es lo natural contra
lo antinatural. Si hay algo natural es porque hay algo antinatural. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya gente en las iglesias que lee estos versículos y todavía dicen, no, un hombre puede estar con un hombre, una mujer puede estar con una mujer, el aborto no es malo, andar juntado no es malo, hacer esto no es malo, hacer lo otro no es malo? Entonces, ¿dónde está la palabra? Por eso cada vez que ha habido un tiempo de visitación, cada vez que ha habido un tiempo de renovación, cada vez que ha habido un tiempo de reforma, cada vez que los cielos se han abierto para visitar la tierra, ha sido cuando gente ha vuelto a la palabra. Si se vuelve a la palabra, se vuelve a los principios de Dios. Y cuando se vuelven a los principios de Dios, los cielos se abren y hay bendición, hay salvación, hay visitación, hay vida eterna, hay sanidad de la tierra, hay sanidad de las naciones, hay gloria de Dios sobre los hombres. Amén. Ahora, no estamos hablando de discriminar. No estamos hablando de que nosotros como cristianos somos una generación de gente que discrimina. Nadie es más inclusivo que la iglesia de Cristo. En esta casa, en esta iglesia, en la gran mayoría de iglesias en las que yo conozco, a nadie se le dice, no puedes entrar aquí porque eres homosexual. No puedes entrar aquí porque eres lesbiana. No puedes entrar aquí porque no te has casado civilmente o porque estás juntado. Ándate, lejos, no te queremos ver. Nosotros no practicamos la tolerancia, pero sí la aceptación. Aceptamos a quien venga como venga, porque creemos que Dios es un Dios de milagros, un Dios de amor, un Dios que puede perdonar y transformar la vida y el destino de cualquier persona. Amén, iglesia. Intolerantes son los que se levantan contra los cristianos, llamándonos a nosotros intolerantes. ¿Cuándo le hemos dicho a un travesti, vaya, cámbiese antes de venir al culto? ¿Cuándo le hemos dicho a una persona que cree en esos principios o en esos conceptos de que me puedo casar con alguien de mi mismo sexo, o que puedo abortar, o que puedo hacer esto, o que puedo hacer lo otro? Nunca. Siempre lo hemos actuado con amor, porque Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el que viene a mí, su vida va a cambiar, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Dale más fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, número 1, la Biblia habla de una sola escritura. Una sola escritura. Número 2, la Biblia habla también de un solo Cristo. Diga conmigo, un solo Cristo. Diga, un solo Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. ¿Y de quién está hablando? De Jesús, el Cristo. Diga de nuevo, un solo Cristo. ¿Sabes qué significa la palabra Cristo? Cristo significa el ungido de Dios. Y el ungido de Dios significa aquel que fue encomendado por Dios, aquel que recibió un encargo de parte de Dios. Yo tengo una buena noticia para ti. Dios le dio un encargo a Jesús. Dios le dijo a Jesús, ve a la tierra, salva a ese pecador, sana a ese enfermo, liberta a ese cautivo, prospera a ese pobre, bendícelo, levántalo, rescátalo, sácalo del pozo de la desesperación. Dios no solamente le dijo a Jesús, ve a la tierra. Dios le dio una encomienda a Jesús, por eso se llama el ungido, el Cristo. Cristo significa el ungido, ungido significa uno que fue encargado por Dios. Dios encargó que tu nombre hoy esté escrito en el libro de la vida por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Puedes exaltar el nombre del Cristo. A Jesús sea todo el honor y toda la gloria. Un solo Cristo. Llega una oportunidad, Juan 14, dice la Biblia que Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nota que no se presenta como una opción, se presenta como el único camino. Él no dice: yo soy uno de los caminos que te llevan al Padre. Gloria a Dios, porque este mundo ha visto gente extraordinaria ha pisado esta tierra. Los grandes generales, generalas, los grandes héroes y heroínas de la fe, santos, hombres que han pisado esta tierra, que han hecho cosas extraordinarias por Dios, por la iglesia, para la iglesia. Pero en ninguno de ellos hay salvación. Ninguno de ellos puede asumir el lugar, el papel de Jesús. Y eso es lo que la Reforma buscaba. Y esta sola es lo que nos quiere dejar claro. Sí, esta tierra conoció gente que es digna de aplauso, digna de honor, sí, digna de reconocimiento, digna de que se escriban libros, digna de que se le levanten monumentos. Eso no es pecado, eso no es malo. Pero el único que puede salvar, sanar, libertar, restaurar, prosperar es el Cristo de Dios. Un solo Cristo, en Él y a través de Él. Él es el único que puede darnos vida y vida eterna. Amén, iglesia. La tercera sola, una sola gracia. Diga conmigo: gracia. Una sola gracia. Recuerda que estamos hablando de un resumen de 95 proposiciones, un resumen de 95 tesis, un resumen de 95 enunciados. Y muchos de estos enunciados tienen que ver con qué es la gracia y por qué es importante la gracia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dos palabras aquí muy importantes: gracia y don. Gracia significa un favor inmerecido, algo que yo no merezco. Don significa un regalo, un regalo. Entonces dice: por gracia somos salvos, sin merecerlo, yo soy salvo. Yo soy salvo no por lo que hago, sino por lo que he creído. Yo soy salvo no por mis buenas obras. Yo tengo que hacer buenas obras porque soy salvo, pero no hago buenas obras para ser salvo. Hago buenas obras, amo a Dios, sirvo a Dios, bendigo al prójimo, ayudo al necesitado, no para salvarme, sino porque ya soy salvo. Porque se supone que el amor de Dios está en mi corazón. Porque se supone que yo voy a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo. Yo tengo una noticia para ti. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ser más salvo de lo que ya eres. La salvación es inmejorable. La santidad es un proceso. Pastor, yo acepté a Cristo, yo recibí la salvación hace 20 años. ¿Hoy soy 20 años más salvo? No, eres igualito de salvo. Salvo es salvo. ¿Qué salvada? La salvación es inmejorable. Tú no eres más salvo hoy que el día que te convertiste. Pero deberías de ser más santo hoy que el día que te convertiste. La salvación no se puede mejorar. La santidad es un proceso y la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que hoy deberías de ser más santo que el día que te convertiste. Hoy deberías de ser más santo que el mes pasado. ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dice tu hijo? Hoy deberías de ser más santo que hace un año. Eres igual de salvo. No puedes ser más salvo. Pastor, hoy yo soy más salvo que el día que me convertí. No, salvación es única. Salvación es inmejorable. Pero santidad es un proceso. Y la salvación te permite acceso a la presencia de Dios. Pero la santidad te permite disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque el que es santo arrebata el corazón de Dios. Y el que arrebata el corazón de Dios va a vivir bajo cielos abiertos. Va a vivir bajo bendiciones todos los días de su vida. Sí, dale más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios.
Es un regalo de Dios. Dios quiso salvarte. Dios quiso salvarte. Dios te dio el regalo de la salvación. Cuando nosotros hablamos del regalo de la salvación, a veces pensamos como algo baratísimo. Todo lo contrario. A Dios y a Jesús le costó lo máximo, lo sumo. Pero a ti y a mí no. Solo creer. Cree. Si puedes creer, serás salvo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya. No es por lo que haces. No es por cuántos cultos vienes al templo, a la iglesia. Deberías de venir a todos. No es por cuánto diezmas. No es si sirves o no sirves. No es si cantas o no cantas. No es si afinas o desafinas. No es si dices malas palabras o no dices malas palabras. No hay que decirlas. No es si ves tal programa de televisión o no ves tal programa de televisión. Eres salvo porque a Dios le dio la gana. Eres salvo porque Dios le dio la gana. Y no hay nada que puedas hacer para ser más salvo. Ya eres salvo, aunque no quieras. Vas a ir al cielo, salado. Vas a ir al cielo. Amén. La cuarta. No solo tenemos que hablar de una sola escritura, un solo Cristo, una sola gracia, una sola fe. Diga, una sola fe. Romanos capítulo 3 versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cuando dice concluimos pues, no está hablando de Martín Lutero. Aquí está hablando de San Pablo. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra palabra clave, justificación. ¿Qué significa ser declarado justo? Justificación significa yo he sido declarado justo. ¿Qué? ¿Sí? Pastor, pero con todo el currículum que yo tengo. Pastor, pero con todo el pasado que yo tengo. Pastor, es que yo fui esto, yo fui lo otro, es que yo hice aquí, es que yo hice allá. Justificación significa que delante de Dios tú has sido declarado justo. No porque lo merezcas, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Yo no merezco la salvación, tú no mereces la salvación. Yo no merezco las bendiciones, tú no mereces las bendiciones. Por eso yo le digo a la gente, mire, cuando usted esté a la par de alguien que comience a decir, Señor, sé justo conmigo, quítese. Porque lo justo es que le caiga un rayo y lo parta en dos. Eso sería lo justo. Amén. Pero cuando uno está a la par de alguien que dice, Señor, gracias por tu misericordia, esa misericordia te va a bañar a ti también. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Jehová, tu misericordia llega desde la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia de Dios es grande y por su misericordia somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Amén. Amén. Ofrenda por amor a Dios, sirve por amor a Dios, canta por amor a Dios, ven a los cultos por amor a Dios. Pero no para tratar de ganar la salvación, no para tratar de sentirte más salvo, no para tratar de sentirte más de cerquita de Dios. No hay nada que te pueda acercar más a Dios, nada. Ya no puedes estar más cerca de Dios a través de Cristo. Él es el que te ha llevado de la mano a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi Padre, yo soy un hijo de Dios. ¿Puedes bendecir la iglesia? ¡Aleluya! Eso te da la identidad de hijo. Yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Hijo siempre es hijo. Sea feo, sea mal portado, sea lo que sea, hijo siempre es hijo. Y tú y yo somos hijos. No feos ni mal portados, todo lo contrario. Pero seguimos siendo así, hijos. Pastor, yo le fallé a Dios, un hijo que falló. Pastor, pequé contra Dios, un hijo que pecó. Pastor, cometí un error, un hijo que cometió error, pero hijo siempre es hijo, eres hijo, eres hijo. Ahora, pastor, ¿eso significa que yo tengo licencia para pecar? No. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es practicar el pecado. La Biblia dice el que practica el pecado es del diablo. Amén. Pero cuando caemos en un error, cometemos un error, no tenemos que decir, Señor, ay, qué torta. Pequé hoy domingo a las 12 mediodía. Ahora hasta el otro domingo, Dios mío, no vengas durante toda la semana.
No, no, tú no tienes que esperar hasta el otro domingo. Cometiste un pecado, saliste ahí en el parqueo, le dijiste al hermanito que te pegó el carro, ¡Día, hijo de Dios! Por lo menos en la mente pecaste. Yo no. No tienes que esperar el otro domingo para pedirte perdón a Dios. Amén. Ahí mismo, abogado tengo para con el Padre Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, perdóname. Amén. Hay gente que peca en la mañana y queda todo el día, ay, que no venga el Señor hoy, que no venga el Señor hoy, hasta el martes, que es el próximo culto, para pedir perdón. No, 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 no. No vivas bajo esa presión, no vivas bajo esa condenación. Eres un hijo de Dios. Dios no te quiere ver condenado. Dios te quiere ver en el cielo con Él, disfrutando por la eternidad. Amén, iglesia. Disfruta tu paternidad y tu identidad. Soy un hijo de Dios. No voy a practicar el pecado para no ser un hijo del diablo. Pero si caigo en un pecado, pido perdón, porque abogado tengo para con el Padre Jesucristo, el Hijo de Dios. Una sola escritura, un solo Cristo, una sola gracia, una sola fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Una cosa es tener la paz de Dios, otra cosa es tener paz con Dios. Hay gente que tiene la paz de Dios. Qué rico dormí en paz, tranquilo. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tengo paz, tengo paz. Una cosa es la paz de Dios, otra cosa es tener paz con Dios. Justificado por la fe, tengo paz con Dios. Yo sé, pase lo que pase, que Dios me ama. Y nunca me dejará y nunca me desamparará. Puedes darle el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero pedirles que cierren sus ojos un instante, inclinen su rostro, le den gracias a Dios por lo inmensamente bueno y fiel que Él es. Y mientras todos estamos dando gracias al Señor, yo quiero invitar a aquellas personas que me dicen: pastor, yo necesito una reforma, pero una reforma en mi propia vida, una reforma personal. He cometido errores, he cometido pecados. Acaba usted de predicar muchas cosas, algunas de ellas las entiendo, otras no las puedo entender. Pero si algo entiendo es que Dios es un Dios de amor y que yo no estoy aquí por casualidad, que Dios me ama. Que hay un solo Cristo, una sola escritura, una sola fe, una sola gracia, una sola salvación. Y por eso yo quiero disfrutar del perdón, de la salvación, de la vida eterna. Yo quiero tomar este momento para hacer una invitación a aquellas personas que dicen: pastor, yo quiero que Cristo venga a mi vida. Quiero tener una reforma personal en mi ser. Quiero salir de aquí con la paz y la tranquilidad de que Dios me ama, que Dios me ha perdonado, que soy un hijo de Dios. Si nunca lo has hecho y por primera vez hoy lo quieres hacer, quiero pedirte que me concedas el privilegio de dirigirte en esta sencilla oración de fe. Todo lo que tienes que hacer ahí donde estás, valientemente, es levantar tu mano. A la distancia yo te voy a dirigir en una oración. Levanta tu mano, Dios te bendiga. Hay más personas que levantan su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias a todos ustedes, Dios les bendiga. Mantengan su mano en alto. Hay un consejero que quiere llegar donde tú te encuentras para orar contigo, para darte consejo, darte alguna literatura. Más personas que levantan su mano y dicen: pastor, yo no me quiero ir de aquí sin tener la seguridad de la salvación, de la vida eterna, sin tener la seguridad de que el amor de Dios ha venido a mí, me ha cambiado, me ha transformado. Todos ustedes que están levantando su mano, mantengan su mano en alto. Cuando ya un consejero haya llegado a tu lado, puedes bajar tu mano. Y a la distancia, donde quiera que nos estés acompañando, te invito a que nos acompañes también en esta oración de fe. Todos ustedes oren conmigo así: Padre Celestial, gracias. Gracias por Jesús, por la salvación, por la vida eterna, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Me arrepiento de todo mi pecado, te pido perdón. Pongo mi vida en tus manos y creo con mi corazón que Jesucristo es el Señor. Lo confieso con mi boca, lo recibo como mi Salvador personal. Gracias
por perdonarme y por la vida eterna. Amén. Démosle el mejor aplauso de bienvenida a estas personas que han orado con nosotros. Felicidades.